Pirro, un rey griego, dijo: otra victoria como esta y estoy perdido. Por eso está el dicho, una victoria pírrica. Se pierde más de lo que se gana. Algo así le pasó a David. Alcanzó su mayor victoria militar, pero terminó llorando en un rincón, deseando haber muerto él en lugar de su enemigo. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 3 de febrero del 2026. Primera lectura tomada del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias, mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo, por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 85. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdicha. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu siervo que en ti confía. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu siervo invoca. Escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva.
Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Reflexión. En la puerta de la ciudad el rey David espera noticias. Sabe que su trono está en juego, pero su corazón no está en la corona, sino en el muchacho que intentó quitársela. En el bosque de Efraín el caos reina. Absalón, el hijo rebelde, cabalga velozmente, pero su larga melena se enreda en las ramas de una gran encina. El mulo sigue de largo y él queda suspendido, indefenso. Joab, el general de David, no tiene piedad, a pesar de la orden directa del rey de cuidar al joven. Joab atraviesa el corazón de Absalón. Cuando los mensajeros llegan a David, no anuncian una victoria, anuncian una ejecución. El rey no pregunta por el reino, pregunta: ¿está bien el joven Absalón? Al recibir la noticia, el poderoso guerrero se desmorona, sube a la sala encima de la puerta y sus gritos de dolor se escuchan en toda la ciudad. No hay desfile, no hay música triunfal, solo el llanto de un padre que daría todo su imperio por un abrazo más de su hijo perdido. Absalón se rebeló contra su padre, queriéndole quitar su trono. Absalón era famoso por su belleza y su abundante cabellera, y es precisamente su cabello lo que lo deja atrapado en la encina, convirtiendo su orgullo en su trampa mortal, igual que el venado de la fábula de Esopo. Representa al hombre atrapado por su propia vanidad y rebelión.
El general representa la razón de Estado, fría y pragmática. Joab sabe que mientras Absalón viva, el reino estará en peligro. David, en cambio, representa el corazón paterno. La desobediencia de Joab al matar a Absalón muestra la fragilidad del mando de David en ese momento. La orden del rey ya no es respetada. El grito desgarrador de David: «Hijo mío, Absalón, hijo mío», es una de las expresiones de duelo más potente de toda la literatura universal. Para David, la victoria no vale nada si el precio es la vida de su hijo. El texto dice que el ejército entró en la ciudad como quienes se escabullen avergonzados. El dolor personal de David era tan grande que paralizó la alegría de la victoria. Aprendamos algunas lecciones de este texto bíblico. Número 1. El peligro de nuestra propia cabellera. Aquello que nos hace sentir orgullosos, belleza, inteligencia, estatus, puede ser lo mismo que nos atrape y nos destruya. Y si lo usamos para rebelarnos o para pasar por encima de otros, peor aún. Número 2. El peso de las consecuencias. David fue perdonado por sus pecados pasados, pero las consecuencias en su familia continuaron. La vida nos enseña que el perdón de Dios es total, pero nuestras acciones dejan huellas en quienes más amamos. Nótese que hablamos de consecuencias, no de castigo. El castigo es una pena impuesta por otro. La consecuencia, en cambio, es el resultado natural de una acción. No necesariamente alguien la impone, brota de la lógica interna del acto. Número 3. Ganar la discusión, pero perder la relación. A veces nos enfocamos tanto en ganar un conflicto que no nos damos cuenta de que estamos destruyendo a la otra persona, nuestra esposa, esposo, familia, hijo. Como David, podemos descubrir demasiado tarde que la victoria sobre un ser querido es solamente una derrota. La historia de David y Absalón nos recuerda que los éxitos externos nunca pueden llenar los vacíos del corazón. Al final del día, las coronas se llenan de polvo, pero los vínculos familiares son los que definen nuestra verdadera paz. No olvides, aunque tu familia no sea la mejor, es lo más importante entre todas las relaciones humanas. Cuéntame en los comentarios, ¿cómo crees que debemos equilibrar hoy nuestras metas profesionales con el cuidado de los que amamos? Dios te conceda un feliz martes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.